Bien, que eso no es la manera de representar. Estamos ya enlazados con el congresista Eduardo Zaluana. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados con Conéctate con Mayra. Mayra, buenas tardes. ¿Cómo está, congresista? Me imagino que está en el Pleno, estamos todo el país pendiente de que esto se llegue a una solución, de que arreglemos los problemas que tiene el país en este momento, el enfrentamiento entre los manifestantes, la policía y un gobierno que todavía está muy pasivo. ¿Cuál es la lectura que usted tiene en estos momentos, congresista? Bueno, efectivamente hay un sector de la ciudadanía que se viene manifestando y tiene puntos de vista en algunos casos divergentes, pero creo que en lo que la mayoría de los ciudadanos que marchan por las calles exigen es básicamente el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Boluarte y el cierre del Congreso. En el primer tema del adelanto de elecciones, ya el Congreso tiene una primera votación para las elecciones en abril del 2024. Esto se ha adelantado el periodo de la legislatura, de la segunda legislatura del 1 de marzo al 15 de febrero, con la finalidad de hasta el 14 de febrero terminar las reformas que sean fundamentales, las más principales, y luego el 15 de febrero votar en segunda votación, ¿no?, el adelanto de las elecciones y el recorte del mandato presidencial. Aunque ahora hay propuestas de un adelanto adicional para el presente año, eso será materia de análisis, de revisión y de una decisión en su momento. Dos cosas, congresista. Acaba de decir reformas. ¿Qué reformas considera usted necesarias para hacer ahora mismo en esta situación? Yo creo que básicamente habría que hacer dos temas. Uno, el tema de la representación parlamentaria en una democracia representativa. Yo lo que creo que es totalmente incongruente, incoherente con un sistema democrático de un país donde vivimos 34 millones de personas y tengamos un parlamento de solamente 130 ciudadanos. Uruguay con 3 millones tiene el mismo número de parlamentarios, un Senado y una Cámara de Diputados, y Uruguay tiene un nivel de estabilidad política importante que deberíamos emular. En el caso de mi región, desde 1980 tenemos un congresista, un diputado se llamaba en ese entonces, teniendo 20.000 habitantes y ahora con 200.000 habitantes y con centenares de problemas pendientes de solucionar, seguimos teniendo un parlamentario. De igual manera en Lima y bueno, en otras regiones. O sea, hay una subrepresentación que tenemos que corregir. Y segundo, el tema del equilibrio de poderes, zanjar de una vez por todas el tema de la incapacidad moral, reemplazarlo por mental, debidamente acreditado, ¿no?, con un certificado médico, incorporar la figura de los delitos de corrupción en los casos de los presidentes en ejercicio, para que sean procesados en el cumplimiento de en el periodo de sus funciones, y segundo, el tema de la disolución del Congreso. Yo creo que esos serían los temas en este momento centrales para que podamos heredarle al país este Congreso, pueda dejarle al país un sistema político mucho más equilibrado. Caso contrario, de acá a 2 o 3 años estaremos repitiendo nuevamente que se vayan todos. Claro que sí, congresista. No olvidemos que hay una gran desaprobación al Congreso por parte del país y esto también se siente en estas manifestaciones. El presidente del Partido Alianza para el Progreso, el ingeniero César Acuña Peralta, también mencionó, ¿no?, se pronunció donde dice que los congresistas deben dejar los intereses personales y que se debe entender que el pueblo quiere el adelanto de elecciones para este año. Ante ello, ¿hay algún proyecto de ley en camino de repente para poder, antes de que termine esta legislatura, discutir esta nueva fecha? Primeramente, APP ha votado en la primera oportunidad, si usted recuerda, porque las elecciones sean en el mes de diciembre de 2023. Lamentablemente solo hubieron 47 congresistas que respaldaron dicha iniciativa y no se aprobó, y luego ya se llegó a un consenso en torno a la propuesta del Ejecutivo y las recomendaciones de los entes electorales para que las elecciones sean en abril del 2024, realizar las reformas y tener un proceso transparente y reconocido por todos, como lo ha señalado el propio presidente Jurado. Sin embargo, reconociendo las exigencias, escuchando las exigencias de la ciudadanía y lógicamente también recogiendo las opiniones de nuestro líder, sí,
hay un proyecto de ley planteado ya por 2 o 3 bancadas parlamentarias. Vamos a discutirlo en Constitución y por parte nuestra hay la voluntad siempre de tomar decisiones en bien del país. Lo revisaremos y se tomará una decisión. Perfecto. Congresista, la situación del país está muy difícil, muy crítica. Nos estamos ahogando y eso está afectando la economía también, pero hemos tenido fallecidos, muertes. Y eso le ha dolido y le ha golpeado al país. Necesitamos que esto sea un pronunciamiento más fuerte dentro del Congreso, de su bancada, de repente. ¿A quién o cómo consideran esta situación sobre la responsabilidad política que se debe tener? No, los fallecidos, lamentablemente, en estas situaciones de crisis, tienen que ser investigadas. Lo más lamentable de todos estos sucesos es precisamente la pérdida de vidas humanas, familias afectadas, dramas personales. Eso obviamente todos lo sentimos en carne propia, ¿no? Como peruanos, como hermanos que tenemos que enrumbar el país de una manera diferente, ¿no? Tiene que investigarse todo ello. Y ya en el propio Congreso, ¿no? Se ha formado una comisión investigadora multipartidaria para ello. Tengo entendido que la fiscal de la Nación también ha abierto una carpeta donde incluye a la propia presidenta constitucional Dina Boluarte, al premier y a los ministros del Interior y Defensa, que se investigue y que se llegue obviamente a determinar las responsabilidades políticas y en este caso penales, ¿no? De manera Ahora, personal, de manera personal, congresista, ¿usted consideraría que existe alguna responsabilidad política por parte de la presidenta Dina Boluarte, el premier Otárola de repente? Bueno, son obviamente lo que suceda en un gobierno es responsabilidad, lógicamente, de quien gobierna, ¿no? Eso es ineludible. Lo menciono porque ellos no llegan a hacer un mea culpa, ¿no? El gobierno no hace un mea culpa y por eso era la pregunta sobre la posición. No, claro, obviamente la presidenta, tengo entendido que ha pedido perdón sobre estos temas y ha anunciado que van a respaldar todo tipo de investigaciones. Me parece eso correcto, ¿no? Lógicamente nadie entra a gobernar, mucho menos ella, ¿no? Que ha encontrado una situación, una presidencia, básicamente por el tema de la sucesión presidencial y por la vacancia por el pretendido golpe de Estado del señor Castillo, ¿no? Nadie llega y para ordenar a que se quite la vida a ningún compatriota, ¿no? Eso es totalmente imposible de que suceda, ¿no? Pero lamentablemente se han producido estos hechos, hay que investigar y sancionar, pero eso también no nos exime de expresar y de destacar también o de resaltar los niveles de violencia con los cuales se han estado pronunciando muchos ciudadanos. Las marchas, en muchos casos que han habido en el sur del Perú y en el caso concreto de Madre Vientos, que es mi región, no son tan pacíficas como se proclama. Hay mucha violencia, hay toma de carreteras, hay bloqueo de carreteras. Mi región está 24 días bloqueada la carretera, la gente ya no tiene que comer, los hospitales totalmente desimplementados, sí. No hay combustible, la economía paralizada, hay millones de pérdidas en cuanto a productores locales, agricultores que se pudren sus productos, castañeros que no pueden exportar los mismos, el turismo colapsado. O sea, todo eso también tiene que ser investigado, porque aquí ha habido sectores que han incitado a la violencia, han promovido estas situaciones y lógicamente nos está haciendo daño a todos, sin hablar ya de la agresión a la policía de manera directa, la quema de comisarías, locales del Poder Judicial, Ministerio Público, el pretendido toma de aeropuertos. Todo eso también tiene que ser investigado porque se quiere también imponer al país una agenda en base a esta situación de violencia. Quieren obligar al país a un tema de asamblea constituyente, a un discurso que ya lo conocemos en América Latina. Y eso también tiene que ponerse en evidencia, porque por un objetivo político no se debe poner en riesgo la vida e integridad de millones de peruanos. Congresista, lo que usted acaba de mencionar es muy cierto. Hay mucha violencia por parte de los manifestantes y también por parte de los policías. Hay un enfrentamiento, a mi parecer, que no debe darse porque es un tema político que están pagando todo el país. No solamente por estos enfrentamientos donde hemos visto cómo han agredido a la policía, donde hemos visto cómo la policía ha sido quemada prácticamente, pero también hemos visto una policía que ha salido a golpear,
a disparar de cierta manera, porque hay videos que no se han filtrado a nivel nacional, pero sí a nivel internacional. Hemos visto o hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte decir que en casos excepcionales se va a utilizar las bombas lacrimógenas. Hemos visto acá en el centro de Lima, hace 2 días, cómo han disparado a matar prácticamente, o han disparado hasta decir basta estas bombas lacrimógenas. Entonces no hay una concordancia por parte del gobierno. Ante ello, la necesidad, la falta de alimentos. Tenemos en el sur del país, en Ica, una pérdida económica que afecta al país. Madre de Dios, que está prácticamente ahogándose en las necesidades. Tenemos una crisis muy grande. ¿Y cómo solucionamos eso, congresista? Vamos a la solución, porque los problemas ya lo estamos viendo todos los peruanos. ¿Cómo solucionamos eso? El país está pidiendo varias dentro de la agenda, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones, pero se necesita firmeza para darle solución ya a estas situaciones que viene pasando el país. Claro, el problema es que la solución a un problema se da cuando se identifica el problema, se revisa la naturaleza del mismo y si es que ésta tiene legalidad, tiene constitucionalidad, si esta es viable en la práctica, ¿no? Si uno escarba, por ejemplo, lo que se pide uno por uno y se escucha decir que renuncia la presidenta Boluarte, bueno, y en el caso que aceptemos o que la presidenta renuncia, porque esa es una decisión personal y una decisión de su gobierno, ¿no? Si ella renuncia, ¿qué dice un sector de la izquierda que es la que promueve estas manifestaciones? Que tampoco, ¿quién sucedería? Le sucedería el presidente del Congreso, que es el general William. Pero tampoco les gusta el general William y que se quiere que se nombre otro presidente del Congreso, otra mesa directiva. Y si es que la mayoría del Congreso no acepta o que si se cambia, se designa a otro parlamentario y tampoco les gusta, vamos a seguir en esta eterna situación de anarquía. ¿O qué es lo que queremos al final? Ese es el problema, ¿no? Y también están condicionando el voto en el Congreso, y eso debe saber la opinión pública, a que si no se vota el tema de la Asamblea Constituyente, ellos tampoco están apoyando ninguna reforma constitucional y tampoco están apoyando el adelanto de elecciones. Le comento, y usted debe saber, que en la Comisión de Constitución hemos votado hace 2 días el adelanto de la legislatura del 1 de marzo al 15 de febrero, claro, precisamente que se requiere para la segunda votación del adelanto de elecciones. Y toda la bancada de izquierda ha votado en contra, señorita, pero en la calle piden y gritan adelanto de elecciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos al final? Bien, es un tema muy extenso lo que usted menciona. El Partido de Perú Libre, en este caso, hice hace unos días una entrevista a uno de los congresistas y mencionaba que su voto era en contra porque ellos no pretendían quedarse hasta el 2024, porque entendían la crisis del momento. Pero lo que usted menciona es algo muy grave. Hay muchas cosas que se condicionan para los votos de estos proyectos de ley muy importantes que beneficiarían al país, y yo creo que ahí se debería dejar todo tinte político, todo color político. Además, señorita, fíjese usted, hay algunos parlamentarios que viajan a provincias y dicen que las marchas pacíficas no solucionan nada. Y marchan a provincias incitando, promoviendo, no solo las marchas, sino situaciones de violencia. Entonces, ¿qué es lo que uno ve al final con una mirada, digamos, más integral, más panorámica? Tenemos un sector político que pretende aprovecharse de legítimas manifestaciones de la ciudadanía, de legítimos pedidos del sur que ha vivido una etapa de marginación, de olvido, de falta de recursos, y de gobernadores y alcaldes también pillos que se han robado el presupuesto o que no tienen capacidad de ejecutar los recursos económicos que se les asigna. Solo vas a revisar los montos de canon minero que se ha distribuido en el sur, los 3 o 4 gobernadores regionales del Cusco que están en Quencoro, los gobernadores regionales de Arequipa también que están, el último ha salido, el que se disfrazaba de Evo Morales, acá hace unos meses ha sido vacado también, ha sido detenido por actos de corrupción. ¿Se da cuenta? Entonces hay un descontento social legítimo, pero sobre eso totalmente hay muchas necesidades en el país. Se suben para imponer una plataforma política. Claro, no, definitivamente hay mucha necesidad y mucho interés y muchos conflictos que no permiten darle solución a lo que estamos pasando. Congresista, se nos terminó el tiempo, esperemos tenerlo más adelante. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, Mayra, a ti, muy amable, buenas tardes.